Buenas noches amigos de la revista Contamos. Como todos los martes estamos nuevamente acá en 15 minutos te contamos. Vamos a hablar de los documentos necesarios para la elaboración de la declaración de renta. Contamos con la presencia de Mauricio, experto contable de la revista digital Contamos, y vamos a darles algunos tips de lo que ustedes necesitan para entregarle a su contador o para elaborar su declaración de renta. Siempre hablamos de declaración de renta, Mauricio, porque la declaración de renta es algo que se entrega bajo unos documentos diligenciados y bajo el principio de la buena fe se consignan allí todos los datos correspondientes a patrimonio, ingresos, costos y gastos. Sí, señor. Una parte muy importante, pues ya que estamos a puertas o como diríamos, estamos prontos a iniciar los vencimientos de renta. En primer lugar debemos tener en cuenta que nuestros clientes o las personas obligadas a presentar esta declaración deben tener ciertos documentos. El primer documento, y yo creo que consideramos que es uno de los más importantes, es el RUT, el certificado de inscripción ante la DIAN. Las personas que por primera vez declaren renta deben solicitar su RUT ante la DIAN. Sin este documento no pueden presentar ningún tipo de declaración tributaria. Es importante que tengan en cuenta la actividad económica, que es la que va en el RUT. Aparte de la actividad económica, deben registrar un correo. Ese correo debe estar vigente. Muchas personas cuando van a registrarse con el RUT colocan un correo y no lo vuelven a consultar. A ese correo es a donde se puede recuperar la clave o se puede hacer el cambio de clave o hacer la misma actualización de RUT. Es un proceso que tiene acorde con la DIAN. Vamos a hablar de los documentos relacionados con el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el renglón 29. Es un solo renglón. Pero, ¿de qué consta el patrimonio? Tenemos muchos datos que debemos consignar allí, empezando por efectivo, bancos y ahorros. En ese caso, lo que debemos o deben solicitar son los certificados tributarios expedidos por las entidades bancarias correspondientes al año 2018. En estos certificados que contienen los datos de todas las cuentas que ustedes tengan con cualquier entidad bancaria. ¿Qué tienen estos certificados? Como estamos en la era digital, ya la mayoría de los bancos los están dejando en el portal. Usted los baja y saca la información. ¿Qué tienen estos certificados? Lo que usted tiene a diciembre 31 en bancos, los movimientos que tuvo en su cuenta corriente, los intereses que le pagaron, los intereses y los demás costos y gastos que le cobraron, incluyendo y certificándole el GMF, gravamen al movimiento financiero. Y ahí también le certifican lo que es grabado y lo que no es grabado. En el caso de los intereses, ahí ya viene la parte no constitutiva de renta que hemos de tener en cuenta. Componente inflacionario. El componente inflacionario. Igualmente, si ustedes tienen inversiones en otras entidades, deben solicitar el certificado donde constituyeron este tipo de inversiones como CDTs, bonos, derechos fiduciarios, inversiones obligatorias, entre otras. Cuando tengan esos títulos en corporaciones diferentes a entidades bancarias. Otra parte es los inmuebles, ¿no? Sí, en la parte de los inmuebles debemos tener en cuenta que existen tres posibilidades en los inmuebles. Vamos a hablar con relación a las tres posibilidades del inmueble. El inmueble que usted haya adquirido debe registrarlo por el valor de adquisición. El inmueble que tenga de un periodo gravable a otro debe registrarlo por su valor que aparece en el impuesto predial. Y si tuvo ventas, entonces debe registrar la venta. Si la venta la hizo, entonces debe tener en cuenta que la notaría le hizo una retención en la fuente, y esa retención en la fuente debe tenerla en cuenta para efectos de si hubo o no ganancia ocasional. En caso de que usted haya poseído el bien por 2 años o más, se considera como un ingreso
Una ganancia ocasional como un ingreso directo, y si lo tuvo por más de 2 años es un ingreso susceptible de constituir ganancia ocasional. Igual en adquisición, si adquirió durante el año 2018 vehículos, debe tener la factura de venta. Si ya era un vehículo que tenía de años anteriores, los impuestos de vehículos correspondientes a este periodo. Aquí hay algo importante que resaltar. El impuesto predial, tanto el impuesto predial como los vehículos, debe ser el del año 2018, o sea, el que pagó el año pasado, no el que pagó este año, porque el de este año es el 2019. Y mucha gente piensa que este año está pagando el impuesto del año anterior, y no, fueron los que pagaron durante el 2018. Es que hay una diferencia grande con relación a los impuestos distritales. Acuérdese que los impuestos distritales son anuales anticipados y los impuestos nacionales son anuales vencidos. Entonces, lo que uno paga sobre el bien es por el bien poseído a 1 de enero, y en impuestos distritales el responsable del impuesto es el que posee el bien a 1 de enero de cada año. Con relación a las acciones y aportes, pues es el valor del aporte. Ese valor se lo certifican, hace parte del componente de su declaración de renta. Los activos fijos y los demás activos, que son los que hacen parte de, como decía Mauricio, de inversiones, de títulos, de certificados de depósito, y las cuentas por cobrar. Tengan en cuenta que las cuentas por cobrar, tanto para la persona como beneficiaria, como la persona acreedora, deben estar soportados en un documento de fecha cierta. No se les olvide el documento de fecha cierta. ¿Qué es un documento de fecha cierta? Y son 2 cosas importantes que deben tener en su declaración. El documento de fecha cierta es una letra, es un pagaré o un contrato debidamente autenticado, debidamente validado. Y además de eso, la contraparte o la otra persona debe declararlo. Si yo declaro mi cuenta por cobrar a Pedro Pérez, esa cuenta por cobrar que yo declaro a Pedro Pérez debe tenerla en su declaración como cuenta por pagar. Esa es la composición. Vamos en un solo renglón, que es el renglón de la declaración de renta correspondiente al 29, que es patrimonio. Esa sumatoria nos da un valor que a ese valor le restamos el renglón 30, que son las deudas, y las deudas son las mismas que usted tiene en su certificado tributario, que es el certificado del banco, en donde le dice cuánto tiene de deudas por crédito hipotecario, por crédito de consumo, por tarjetas de crédito, más el pagaré de Pedro Pérez, que está justificado y es un documento de fecha cierta, y todos aquellos valores que usted realmente deba. Acuérdense que las personas naturales no llevan contabilidad de causación. Yo no puedo causar, si en caso de que tenga otro tipo de obligaciones, causarlas si no son las reales, así como los ingresos son los reales. Eso nos da el patrimonio líquido. Luego viene acá la parte de las rentas de trabajo, que es la primera cédula de la que hemos hablado. ¿Qué necesito para mis rentas de trabajo? Mi certificado laboral, ¿sí? De ingresos y retenciones, el cual lo debe solicitar en la empresa al empleador. Tenga en cuenta lo siguiente: si usted cambió de empleo durante el año 2018 y consiguió un nuevo empleo, debe solicitar los 2 certificados de ingresos y retenciones. Muchas personas piensan que solicitando solo el nuevo con eso es suficiente. Si usted tuvo 2 o 3 empleos, el número de empleos que haya tenido durante el año, a cada uno de sus empleadores debe solicitarle su certificado de ingresos y retenciones. Allí, ¿qué está discriminado? Está discriminado el ingreso y están discriminados los que pueden ser los posibles ingresos no constitutivos de renta. Y también debe coger lo que usted haya pagado por seguridad social, lo que haya pagado por medicina prepagada, lo que tiene derecho a pago, que sacó del certificado de deudas. Ahí el certificado tributario del banco, ahí saca lo que pagó por intereses. Todo eso tiene unos valores máximos a descontar, y sobre esos valores máximos a descontar toma el valor que usted puede descontar. Viene entonces esa renta que usted saca, que es la renta de la cédula laboral. Luego tiene que sacar, en caso de que ya no sea por renta laboral, sino de pensiones,
el certificado que le entregan de la entidad que le está pagando las pensiones. Ya sea en un fondo privado o con pensiones. En este certificado viene el valor que le pagaron efectivamente durante el año de sus pensiones y los descuentos que le hicieron por concepto de salud. Recuerde que las pensiones tienen un límite y hay una parte que es exenta. Con base en el certificado es que nosotros consignamos esa información en esta cédula. Después de esa renta de pensiones viene la renta de capital. ¿Qué es la renta de capital? Son todos aquellos ingresos correspondientes, como los dijimos en varios, ya en 2 sesiones. Son las rentas por intereses, por arrendamientos, por prestación de servicios y honorarios diferentes o por honorarios diferentes a rentas laborales que no se pueden tomar como rentas laborales cuando usted tiene dos o más empleados por más de 90 días, como lo hemos dicho. Eso tiene los ingresos no constitutivos, que son los pagos por seguridad social. Entonces usted debe tener, en este caso de las rentas de capital, debe tener, si usted tuvo ingresos de rentas de capital, acuérdense que la OGPP está pidiendo que se pague y la ley obliga a que se cotice sobre el 40% de esos ingresos. Entonces usted debe tener el soporte de pago de seguridad social. El certificado de aportes de la seguridad social como independiente, o sea, por este concepto no laboral. Ese es diferente a los aportes que usted realizó si también tuvo rentas laborales. Son dos aportes diferentes porque son 2 fuentes de ingreso diferentes. Luego vienen las rentas no laborales. Las rentas no laborales son todas las que no tienen ninguna relación y que están percibidas por honorarios, servicios, comisiones sin relación laboral como independiente. La base de esto es que yo puedo deducir algunas. Hay un concepto de la Corte Constitucional que dice que puedo deducir los pagos imputables a esas rentas. Tienen también su porcentaje máximo de deducibilidad y debo tener los soportes igual sobre esas rentas de lo que haya pagado por salud, por salud y lo que haya pagado por seguridad social de las personas que estén trabajando conmigo. Debe solicitar su certificado de retención en la fuente al agente retenedor, a la persona que lo contrató. Si tuvo 4 o 5 contratos con diferentes entidades o personas que les practicaron retenciones en la fuente, a cada uno debe solicitarle su certificado, porque con base en él es que hacemos la deducción de la retención o nos tomamos la retención. Y viene la parte de los dividendos y participaciones. Acuérdense que los dividendos y participaciones hasta el año 2016 son exentos, entonces tiene que tener en cuenta esa parte, que se lo certifiquen. Ya del 2017 en adelante hay una parte que es grabada y otra parte que no es. Debe ser claro el certificado. Ese certificado, como lo dijimos en la parte de activos, las inversiones en acciones, también debe traer el certificado si le fueron entregados dividendos o participaciones en caso de que usted sea socio de accionista, y ahí dice lo que usted puede deducir y lo que usted puede llevar. Todo esto nos da la base con la cual estos son los documentos que usted debe tener para que usted pueda elaborar o entregar a su contador la información para la elaboración de la declaración de renta. No olvide también consultar en la página de la DIAN la información de medios magnéticos que ya está. El reporte del año 2018, donde viene una parte de lo que le reportaron las personas o entidades que tuvieron algún vínculo económico laboral con ustedes. ¿Qué le están reportando? Los ingresos que le reportaron los demás. La DIAN le dice: óigame, Pedro Pérez, a usted le pagaron en la compañía A, en la compañía B y en la compañía C. En la A le pagaron salarios, en la B le pagaron honorarios y en la C le pagaron arrendamientos. Aparte era pensionado. Y la retención en la fuente fue de tanto. Entonces ahí usted tiene ya que verificar con esa información. La información no es 100% confiable. De hecho, en la información de medios magnéticos, la que usted saca en la consulta de información reportada por terceros, que se llama, a usted ya la misma DIAN le está diciendo:
Si esta información presenta inconsistencias, debe comunicarse con la persona natural o jurídica que suministró la información. Y para cumplir su obligación de declarar, la información tributaria exógena no es imprescindible y en ningún caso reemplaza la información de su realidad económica, ni lo exonera de declarar los valores totales que corresponden a su declaración, que son de su exclusivo conocimiento. Esto es que si tengo un caso de un cliente que acá en ingresos por arrendamientos le reportaron 16 millones de pesos y el mismo cliente le entregó el certificado por 32. ¿Cuál coloco? Entonces acá está aclarando la DIAN. Ojo, que si yo puse 15 porque a mí me reportaron 15, usted realmente recibió 32 y en cualquier momento me va a dar cuenta de que usted recibió 32. Puede ser requerido por una inconsistencia. Queridos amigos, queremos con esto decirles que a partir del 6 de agosto inician las declaraciones, se inicia el vencimiento de las declaraciones. Cualquier duda, hemos estado colocando tips, hemos estado hablando del tema. Si tienen alguna duda, escríbanos a hablemos.contamos@.com. Consúltenos en nuestra página www.contamos.com.co, donde encontrarán mucha información acerca de este tema. Recuerden, hablemos@contamos.com.co, visítenos en www.contamos.com.co. Muchas gracias y esperamos seguir dándoles más información con relación a todo lo que tiene que ver con impuestos por este periodo, más todo lo contable, todo lo laboral. Síganos y acá estaremos siempre con ustedes. Feliz noche. Muchas gracias por su compañía. Gracias, Mauricio. Gracias, Juan.